¿Cuánto va a durar ese proceso? Como para decir que en un momento determinado ya la hice, ya la alcancé. Vamos a decir que ese proceso de transformación, de cambio, va a durar toda la vida. Y aún hasta el último día de vida que el Señor nos permite sobre la tierra, nosotros vamos a vivir el desafío de saber que en algo más nos falta para ser semejante al carácter de Jesús. Toda una vida. Nadie se puede cansar de este proceso. Sino toda la vida nosotros vamos a estar caminando hacia ese objetivo, hacia esa meta, fíjese bien, particular. Esto me gusta, a mí me gusta mucho de meta y de objetivo, me encanta. Pero me encanta encontrarlo, haber encontrado esa meta de la vida. Porque si algo nos distrae, es precisamente no saber más bien para dónde vamos. Eso sí nos desvía. Que a usted le pregunte, mire, ¿y para dónde va? Mire, yo no sé para dónde voy. Si por algo me gusta el Evangelio es porque me ha dado respuestas a mi existencia. O sea, de manera viva, de manera particular. Entiendo, de alguna manera, escasamente entiendo. Porque esas eran mis preguntas, esos eran mis cuestionamientos. Cuando recibí a Jesús, o más bien cuando mis abuelos me llevaron a la iglesia, pues yo quería saber eso. Yo le dije al Señor en mi corazón, es cierto, mis abuelos van a la iglesia, pero yo no quiero ir a la iglesia porque ellos van a la iglesia. Yo quiero saber porque yo tengo que ir a la iglesia, a la congregación. Y a mí me dio respuestas el Señor. Y estas cosas, el descubrir que la salvación no es mi meta, ¿verdad? Porque la salvación es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacer un esfuerzo por aquello que me regalan? O sea, los regalos no necesitan esfuerzo, solo necesitan decirse gracias por el regalo que usted me dio. Amén. Entonces, la salvación no es la meta del creyente, no. La salvación no es la meta. Pero sí el carácter de Cristo es mi meta, ¿verdad? Voy seguro a mi salvación, pero caminando para vivir toda esa vida plena, gloriosa, mi vida va siendo transformada, Pero la pregunta sería, ¿a qué? ¿A ser una persona de éxito? ¿A ser una persona próspera? ¿A ser una persona de mucho dinero? ¿A ser una persona... No, mi vida va cambiando y va siendo transformada, fíjese bien, todos los días para ser semejante al carácter de Jesús. La pregunta vendría y sería, bueno, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué el carácter de Jesús? ¿Por qué la meta es el carácter de Jesús? Y tiene una relación directa con mi destino. El día que dejemos la faz de la tierra, hay vida después de la muerte. Amén. Y la restante vida nosotros la vamos a vivir, fíjese bien, con el Señor. Vamos a unirnos a su gloria, a su reino. Y eso es lo que me gusta, lo que me encanta. La vida tiene sentido bajo esos términos. Mucho sentido, porque de repente puedo venir a la iglesia, a la congregación, ¿verdad? Y qué lindo, qué bonito, experimentamos la gloria de Dios. Y muchos vivimos eso, pero no sabemos para dónde vamos. Cada circunstancia de la vida va a moldear nuestro ser. Pero va a moldear nuestro ser a una meta maravillosa, gloriosa, como es, repito, el carácter de Cristo Jesús. Por eso esto no se detiene nunca. Donde quiera que nosotros estemos o vayamos, nosotros podemos encontrar el camino, podemos encontrar la ruta, podemos encontrar hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es a que nuestro carácter, cualquiera sea la actividad que vivamos, el lugar donde vivamos o lo que hacemos, todo va a coincidir con una sola cosa. Tengo un llamado maravilloso, glorioso de Cristo Jesús para reinar juntamente con Él. Óigase. Y mi meta es la transformación de Cristo. Eso es mi objetivo, ¿no? Entonces quiero decirles que hablando de esa transformación que dura toda la vida,
que dura toda la vida, Pablo lo detalla y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, óigalo y luego se lo van a poner ahí, Filipenses 3:12. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado o logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aparte del maravilloso privilegio de ser transformado al carácter de Cristo, pues Pablo dice que hay premios. Hay premios. Y este enfoque debemos de mantenerlo, debemos de sostenerlo. Es algo que debe estar sumamente claro. Entonces, yendo hacia ese punto, hacia esa transformación, una actitud que nos ayuda, óigase bien, a crecer o involucrarnos de manera activa en ese proceso de transformación espiritual. Quiero decirles que es un proceso de transformación espiritual continuo en el que todos estamos involucrados en razón de nuestra meta, de nuestro objetivo, que es la transformación al carácter de Jesús. Amén. Entonces, fíjese que no es aprender a cantar un coro, no es solo aprender unos versículos de la palabra, no es solo practicar unos principios bíblicos los que nos trae acá. No. Es una transformación, repito, al carácter de Jesús. Y esa debe ser mi meta. ¿Por qué me sucede tal cosa? Hermano, ¿por qué me sucede? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me sucede a mí? Es como la interrogante. Nos sucede para que en esa área en particular su vida, óigase bien, sea transformado al carácter de Jesús. Por eso lo permitió. Pero Dios, fue tan doloroso lo que me pasó, lo que me sucedió, sí fue doloroso. Pero al final, fíjese bien, la transformación, oiga, es mucho mejor que el dolor. Es más valiosa la transformación que el dolor. Te puede doler, pero si ese dolor te dejó la transformación a Cristo, es mejor esa transformación que tu dolor. No importa lo que dolió. Amén. A Jesús le dolió muchísimo. Entonces una actitud que nos ayuda a crecer o involucrarnos en ese proceso de transformación espiritual, fíjese, es algo sencillo. ¿Qué me va a ayudar a esa transformación? Sería la interrogante. Y la respuesta es compararnos. Compararnos, la comparación, esa acción de compararse, óigase bien, debe de ser una actitud continua en la vida de todo creyente cuya meta es el carácter de Jesús. Compararse. Pero, ¿en qué me voy a comparar? ¿Qué voy a usar? ¿Qué elemento de comparación voy a usar? La actitud de comparar lo que creemos ser con las acciones que salen de nuestro ser. Esa, fíjese bien, esa acción de quién soy, qué hago. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Dice que para irla ajustando, necesito irla comparando. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, debe de haber una actitud de comparación. No solamente, pudiéramos traer al predicador más maravilloso, pero si yo no me comparo después de escuchar esa prédica, yo quedé igual. Si alguien me viene a enseñar la palabra y me la enseña de manera maravillosa, de manera pero atractiva, pero yo no hago la comparación, yo me quedo vacío. Porque siempre tengo que decir, o sea que a ese nivel, Dios me está demandando este nivel, sí. O sea que yo tengo que llegar. ¿Cómo es mi actitud respecto a lo que el hermano ha estado predicando?
Hay algunos que no le sacan nada de provecho al mensaje. No le sacan nada porque no nos comparamos. Eso pareciera, algunos oyen la palabra de Dios como ir a Simán, como ir a una tienda de departamentos. Entonces que van como diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. La palabra de Dios no es para gustar, es para compararse. Es para comparar lo que hacemos con lo que decimos ser. Por eso algunos no crecen. Pueden estar en miles de cultos, y van a ser los mismos. Porque no nos comparamos. Y decimos, el hermano dijo, Dios me dijo a través del hermano en su palabra que debía de. Pero ¿y yo qué estoy haciendo? Eso significa que tengo que hacer tal cosa. Si yo no llego a ese punto, usted puede ir a todas las iglesias del mundo, oír todo lo que usted quiera y usted va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la actitud que hace crecer es compárese con la palabra para decidir lo que necesita cambiar o transformar en su ser. Si yo no me comparo, esto, repito, no es Simán, esto no es la galería, esto no es nada semejante. Esta es la palabra de Dios comparado con lo que hacemos en la vida. Amén. Entonces estoy bonito, qué bonito, hermano. Mire cómo canté. ¿Qué? Mire cuánto salté y qué. Pero no se comparó. Y Dios quiere que nos comparemos. Cuando oímos del samaritano y cómo yo estoy con la misericordia. ¿Estaré de igual de misericordia o necesita crecer en misericordia? Entonces la actitud de comparación me va a ayudar. Repito, ¿qué voy a comparar? La actitud de comparar lo que creemos ser con las acciones que salen de nuestro ser. La idea de comparar nuestras acciones o nuestras creencias o lo que decimos ser tiene como propósito el descubrir de nosotros mismos, mire, óigase bien esto, con cuánta fidelidad actuamos en relación a lo que decimos ser. Tiene que ver con fidelidad a mí mismo. O sea que yo digo que soy un creyente, sí. ¿Qué tan fiel es a lo que dice? Somos fieles a lo que decimos ser. Hijos de Dios. Entonces, porque mire, ¿cuál es el lío? Cuando decimos ser algo y no damos mérito con nuestras acciones a lo que decimos ser, entonces tenemos problemas con Dios, tenemos problemas con las personas y tenemos problemas con nosotros mismos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Porque usted está diciendo ser, pero está haciendo otra cosa diferente. ¿Sabe que el Señor reprendió tal actitud en quienes lo seguían? Y la manera, cuando Dios vio eso, dice ser, pero su acción dice otra cosa distinta, otra cosa diferente. Entonces, como quien dice, bueno, esto hay que corregirlo. El Señor lo detectó, el Señor lo vio, el Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo respondió? Él les dijo a los fariseos, ¿por qué me llaman ustedes Señor, 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 Señor? Y no hacen lo que les digo. Entonces ese es un lío, repito. Es un gran problema en el que estamos metidos todos nosotros que nos decimos creyentes en Cristo Jesús. Porque si nos decimos discípulos de Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Entonces así respondió el Señor. El Señor no tuvo, dice, ¿por qué me llaman? ¿Por qué dicen ser seguidores? Pero no hacen lo que yo les digo.
Entonces, quiero decirle que bueno, solo planteo este punto porque al final es en lo natural, en lo normal. Esto no es llevarlos a ponerlos en la espada y la pared. No. Es normal, es natural. Tiene que crearse ese punto de comparación. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito desear, anhelar de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Y la única manera de Dios sacarme de mi disposición es precisamente en el momento cuando me estoy comparando. Dice, Señor, tu palabra dice que debo de ser tal cosa, pero yo no lo soy. Y ahí viene la actitud del corazón de la persona y dice, pero Señor, no lo puedo hacer, pero quiero hacerlo. En ese momento usted dejó delante de Dios plasmado una cosa significativa, el anhelo de su corazón. Yo quiero a Dios. ¿Sabes qué? A mí me cuesta amar, pero quiero amar. Señor, a mí me cuesta ser dadivoso, pero quiero ser dadivoso. Señor, a mí me cuesta callarme la boca, pero quiero. Señor, ya a mí me sale mucha mentira de mi boca, pero anhelo. Si me doy a entender, sale mi anhelo y Dios quiere escuchar ese anhelo. El corazón, dice la palabra, contrito y humillado, a ese no lo desprecia. Cuando llego, Dios, Señor, debía haber sido comprensivo con mi mujer, debía haber sido comprensivo con mis hijos. No pude. Ayúdame. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Amén. Entonces no somos, pero estamos trabajando para hacer. Y eso es importantísimo. Entonces, en los versículos, mire que vamos a estudiar en esta mañana, me tardé, algunos dicen la introducción, yo digo es una aclaración más bien para entrar con más, más claridad, valga la redundancia, hacia donde queremos. En los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a encontrar al apóstol Jacobo Santiago, hermano del Señor, tratando de corregir una actitud semejante entre lo que se dice ser y lo que hacemos. Va a haber un punto de comparación, ya se van a dar cuenta. Yo quiero que le vayamos a Santiago, capítulo 1. Versículo 26, 27. Santiago 1:26 son palabras lindísimas, pero ahí está encerrado ese punto de comparación. Entonces dice Santiago, óigase bien, si alguno se cree, ahí puede ser, si crees ser, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Cree ser, pero hace otra cosa. No actúa como religioso. Entonces dice, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Mire hasta dónde, porque es importante entender el ser con lo que debo hacer. Porque si digo y no hago, entonces dice que me engaño a mí mismo. Mire hasta dónde es importante. Y su religión, dice, no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios
nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces ahí hay una comparación. Bueno, si te crees ser religioso, se espera que te comportes de esta forma, de esta manera, pero no lo estás haciendo. Entonces ahí viene el punto de exigencia. Si digo ser, debo de actuar. Mis acciones deben ser acordes a lo que digo ser. Santiago, quiero decirles que usa el calificativo de religioso, hablando de aquellas personas verdaderamente comprometidas con la religión que dicen practicar. En el medio evangélico, de hecho, hemos entendido que hay que huir de toda postura religiosa, porque se entiende que el religioso es aquel que se escuda tras una apariencia de bondad, pero su práctica o sus hechos dicen todo lo contrario. Así como los fariseos, a quienes el Señor les llamó abiertamente hipócritas. ¿Qué decía el Señor de los fariseos? Dice: hay de ustedes, maestros de la ley, y fariseos hipócritas, Mateo 23, 27, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Más bien Dios estaba tratando con aquellos que, diciendo ser, no hacían lo que decían ser. Si ustedes son, la apariencia es así, pero sus hechos son todo lo contrario. Entonces, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son, dice, como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Amén. ¿Se nota ahí? Entonces, decían ser, pero sus hechos eran contrarios. Santiago no usa el término religioso bajo esta connotación de hipócrita, sino la usa refiriéndose a aquel tipo de persona que con exactitud, oiga, y verdadero compromiso practica lo que dice ser. Eso es lo que estaba mencionando Jacobo. Ahora, ¿hacia dónde inclinó Jacobo en este caso su enseñanza? Mire, hay tres acciones que Santiago va a enfatizar o resaltar del verdadero hombre religioso o del verdadero hombre o mujer comprometidos, en este caso, con el evangelio del Señor Jesucristo. Y es lo que de hecho hay que aprender, cosa linda, maravillosa, gloriosa, la palabra de Dios expresada a aquellos que están comprometidos con el Señor Jesucristo. Entonces dice Santiago, capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. Mire qué cosa dura. La religión, dice, pura y sin mancha, delante de Dios nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora, para una comunicación ilustrativa, voy a plantear estas tres acciones comparándolas con las acciones de un conductor y su vehículo para que la mente pueda tener mayor claridad. Número uno, practique el freno de su lengua. Número 2, póngale aceleración a la necesidad de las personas. Y número 3, mantenga el motor de su vida limpio y sin contaminación. Tres cosas importantes. Dice que el religioso y puro en su ánimo de practicar lo que cree, debe aprender a usar el freno, la aceleración y la limpieza de su motor. Tres cosas: el freno, la aceleración y la limpieza de su motor. Entonces, lo primero, dice, el que se cree religioso, en este caso el que cree para sí mismo, se cree para sí mismo un discípulo del Señor. Su creencia en Dios debe llevarlo a practicar lo siguiente. ¿Qué debe practicar alguien que se dice un hijo de Dios? Entonces, lo primero sería: practique el freno de su lengua. ¿Qué debe hacer un hombre religioso? Un verdadero hombre que está queriendo hacer lo que dice ser. Entonces dice que una de las primeras cosas que debe hacer es: póngale freno a su lengua.
Cosa que no lo digo yo, yo lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Entonces, ser un verdadero practicante del evangelio, un hombre verdaderamente religioso, significa que ha aprendido a ponerle freno a su lengua. Fíjese bien. Esa es una de las primeras cosas. ¿Qué vamos a encontrar en el cristiano? ¿Qué vamos a encontrar en los hijos de Dios? Bueno, lo que vamos a encontrar es que todos tienen puesto el freno de su boca. Simplemente. Significa que ha aprendido a usar su lengua, en otras palabras, con inteligencia y no descuidadamente. Porque la falta de dominio de la lengua tiene la capacidad de anular lo que decimos ser. Fíjese. Qué duro esto. Mi lengua puede ser, fíjese bien, lo que destruya mi testimonio de hombre religioso. Yo lo que entiendo es eso. O sea, el creyente, el que se llama hijo de Dios, el religioso, el discípulo de Jesús, tiene una cosa bien clara en su vida. Óigase bien, dice Santiago, ese hombre usa freno en su lengua. No es un chachalaco de la lengua. Tiene un freno. Y por eso se distingue. Por eso se va a distinguir el creyente. Que no es un alocado. No. Dice que es inteligente para sacar de su corazón las cosas por sus labios. Eso es un creyente. Mide lo que va a decir. Mide lo que va a expresar. Porque repito, porque la falta de dominio de la lengua tiene la capacidad de anularte como creyente. Por la boca alguien te puede decir, ese hombre es un hijo de Dios. O por tu boca alguien te puede decir, ese es un mentiroso. Ese no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, como quien dice, y la experiencia es, yo ya me la había creído, pero cuando lo escuché decir tal barrabasada de simplezas, ahí se destapó. Ese hombre no anda llevando a Cristo en su corazón. Entonces, ¿por qué? Porque el que no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Mire, se engaña. Y su religión no sirve para nada. Entonces, una de las cosas es, voy como creyente, ¿qué cosas van a definir al creyente? Su boca. Pero ¿por qué esa boca tiene un freno? Mire, déjeme expresarle. Hay tres cosas, hay tres tipos de expresiones que son dañinas a nuestro testimonio y que dicen todo lo contrario a lo que realmente somos. Número uno, cuando despreciamos o desestimamos con nuestras palabras a los demás. Eso es desagradable delante del Dios eterno. Aun cuando sea justificado y aun cuando sea justificada, o sea, la crítica que podemos estarle haciendo. Pero si algo, o sea, es dañino saliendo de la boca, es cuánto menosprecio o desestima a las personas. Eso no debe de salir de la boca. Número dos, cuando menospreciamos o desestimamos el poder y la gracia del Señor, la desestimamos con nuestros labios.
cuestionamos. Y cuando comenzamos a cuestionar el nombre de nuestro Dios, entonces, óigase bien, la usamos muy aceleradamente, muy ligeramente, y eso no es correcto. Cuando menospreciamos o desestimamos a las personas, cuando menospreciamos o desestimamos el poder y la gracia de Dios. Y tercero, cuando menospreciamos o desestimamos todo el bien y la gracia de Dios con nosotros mismos. Tres cosas. Con nosotros mismos. Dios me hizo tonto. A nadie hace tonto. Toda la bendición de Dios está con nosotros. Hay veces hablamos, y una de las cosas que a mí me admiró mucho cuando ya uno tiene hijos es ver el potencial de ellos exageradamente. Cuando son pequeñitos, yo creo que los que hemos tenido hijos descubrimos eso. Qué cosa, pero qué potencial. Así bárbaro, admirable. Entonces yo digo, bueno, Dios a nadie crea bobo, a nadie crea tonto. Ahora las circunstancias van marcando la vida de las personas. ¿Por qué me pongo a pensar? ¿Por qué no rinde intelectualmente una persona normal, que se ha creado en un ambiente normal, a una persona huérfana, por ejemplo, que vive en la calle, que se cría con miedos, con temores, con cosas semejantes? ¿Qué hizo el ambiente? Arruinarle su potencial de vida. Lo arruinó. Por eso, una de las responsabilidades, y de hecho hay que aprenderlo, ¿verdad? Cuando ya tenemos hijos, es ese afecto, ese cuidado, ese cariño. Ese amarrarse, ¿verdad? A ellos. Escuchaba ayer a alguien que decía, me gusta ser papá, me gusta ser papá, me gusta ser papá, dijo. ¿Y sabe qué hemos hecho? Dice, con nuestros hijos, dice, así a cuerpo a cuerpo, hasta grande ya me acostumbré a que yo me quitaba la camisa, le quitaba la camisa, dice, a mi hijo, y lo ponía conmigo, dice, pecho, así, de piel a piel. A darle ese amor, a darle ese afecto, a darle esa expresión de cariño. Dice, y lo he hecho por muchos años. Dice, me agrada, dice, ser papá y abrazar a mi hijo. Fíjese usted. Entonces lo que hacemos es importante. Lo que decimos, lo que expresamos es importante. ¿Sabe? Las palabras son la expresión de nuestro ser. Nosotros somos lo que expresamos. Y la meta es ir transformando nuestra boca, ir transformando lo que expresamos, lo que decimos. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, aun cuando para nosotros no fuere significativo, para Dios es significativo. Y de lo que se trata es precisamente de ello, de entender el contexto divino de lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Y una de las cosas, fíjese bien, que debemos captar o entender en nuestra vida es que nuestras palabras, aun cuando para nosotros no sean significativas, para Dios son significativas. Al grado que, oiga esta palabra, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dígame usted si no es significativo todo lo que sale. Por eso es una de las cosas que tiene que ser renovado. Y ahora captamos o entendemos por qué Santiago aconsejaba y decía, señores, hijos de Dios, religiosos, una cosa deben aprender. ¿Cuál? Pónganle freno a su lengua.
Porque las palabras, Dios las oye. Y no solo las va a escuchar. Dice que va a traer juicio sobre ellas, sobre lo que expresamos, sobre lo que decimos. Amén. Entonces dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, mire, y por tus palabras serás condenado. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Pero por qué no sirve para nada? Porque con su boca la destruyó. Número 2, póngale aceleración a la necesidad de las personas. La religión dice, mire, y esto impresionante, la religión pura y sin mancha. ¿Quiero yo practicar una religión pura y sin mancha? ¿Qué características debo? Es que debo de, hermano, danzar de esta forma, cantar aquí. Entonces, fíjese usted lo que dice la palabra. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Qué debo de hacer para practicar una religión pura y sin mancha? ¿Qué debe de estar saliendo de mí para decir que he entendido el mensaje de la palabra del Señor? Y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿Cuál es? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Es todo lo contrario a lo que sabemos. O sea que hay que orar así, que hay que orar aquí para saber que estoy practicando la verdadera religión. Dice Santiago, no se trata de eso. Se trata que le pongas aceleración a la necesidad de las personas. Sobre todo ubícate en el huérfano y ubícate en la viuda, en aquellos que padecen necesidad. Y esa es religión pura y esa es religión sin mancha. Yo quiero ministerio, yo quiero aquí, yo quiero allá. Y dice, tu verdadera religión va a salir así, ¿cómo? Atendiendo al huérfano y atendiendo a las viudas en su necesidad. ¿Sí se nota? La religión pura y sin mancha. ¿Cuál es? Dígame. Póngale aceleración a la necesidad. Y fíjate en aquel que no tiene cobertura de esposo y que no tiene cobertura de padre. Porque un huérfano es aquel que no tiene cobertura de papá. Y una viuda es aquella que ha perdido la cobertura de su esposo. Al que no tiene cobertura, dale cobertura. Eso significa que si voy a ser transformado a ese carácter puro, óigase bien, y sin mancha, una de las cosas que debo de pedirle al Señor es en mi espíritu ser un verdadero esposo y un verdadero padre. Tiene que salir del creyente el espíritu de padre y el espíritu de esposo. Para cubrir a la huérfana, el espíritu de padre. Para cubrir a la viuda, el espíritu de esposo. La iglesia debe de cubrir de esa forma, de esa manera. De la iglesia deben salir dos cosas importantes. Espíritu, óigase bien, que dé cobertura al que no tiene amparo por esposo o al que no tiene amparo por padre. ¿A cuántos huérfanos conocemos? ¿A cuántas viudas conocemos? Ahí está la oportunidad. Pero ¿por qué me manda este hombre a tocarme todos los días a este mendigo, todos los días a mi puerta? Ahí viene el mendigo otra vez a pedirme. Y la palabra dice, atiende al huérfano, atiende a la viuda. Por eso digo, y lo puse así, aceleración. ¿Por qué? Porque no debe tener límite.
Dale. Y dale lo más rápidamente. Cuando se trata de ver la necesidad del que no tiene cobertura, dale el acelerador, dale con todo, ve para adelante, hazlo. Y número 3, porque ya se me pasó el tiempo, mantenga el motor de su vida limpio y sin contaminación. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Y cuál es la religión? Dice, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Póngale freno a su lengua, póngale aceleración a las necesidades de los demás. Y tercero, consérvate limpio de la corrupción del mundo. Entonces el hombre y la mujer religioso no somos libres de vivir siguiendo la corriente de este mundo, hermano. No es así. Nuestra vida es otra onda, como dicen, otra cosa distinta, es otra cosa diferente. No vamos con la trayectoria del mundo, movidos por todo el comercio y las cosas. Nosotros estamos en otra cosa distinta, estamos en otra cosa diferente. Me gusta mucho lo que dice Pablo, y oiga lo siguiente: en otro tiempo, cuando estabas muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andabas conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Con los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. El espíritu del mundo es un espíritu de desobediencia, de rebeldía, que no cuadra con la voluntad de Dios. Yo debo de aprender a distinguir. Si voy a ir a la universidad, si voy a ir a estudiar, a trabajar, a lo que sea, yo debo de distinguir. Yo debo de saber lo que es el espíritu del mundo que se riega en medio del ambiente de trabajo y decir, ahí no va, ahí no voy. Eso no lo comparto. Ser claro en expresar ese punto de diferenciación, saber a lo que sí puedo y saber a lo que no puedo, porque soy radical conmigo. No, sos cristiano normal. Sos cristiano normal. Puedes decir no es mi mundo, no es mi charco. ¿Te sientes bien donde todo el mundo está chupando? ¿Te sientes bien donde todo el mundo está corrompiéndose? ¿Te sientes bien donde todo el mundo está adulterando? ¿Fornicando? ¿Es el ambiente normal? No es el ambiente normal para un hijo de Dios. Debe de saber distinguirlo. Y debe saber hacer el punto de diferenciación. Los demás lo hacen, yo no lo hago. Yo doy testimonio de Jesús. Yo soy un convertido al Señor. Yo soy un hombre religioso que practico lo que digo. Entonces nuestro parámetro de vida como hijos de Dios no es el mundo. De hecho ya lo hemos expresado y lo hemos dicho. Para el cristiano su meta de vida no es el éxito. Su meta de vida es la obediencia al Señor. Puede ser que ese trabajo tenga mucha remuneración, pero te aleje de Cristo. Eso no es la voluntad de Dios. Pero voy a ganar más. Eso es bendición. Eso no es bendición. Tienes que transar con droga. Tienes que vender alcohol. Tienes que transar con cigarros. Pero me van a pagar bien. Eso no es la voluntad del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del deseo o la aspiración a una vida limpia de corrupción del mundo. Óigase bien, no puede venir sino de alguien que ha entendido que la religión pura y sin mancha es esa: vivir alejado de la contaminación del mundo. Ay, pero qué triste ha de ser vivir alejado de la contaminación del mundo. No es triste, porque el que se aleja de la contaminación del mundo recibe para su vida el gozo maravilloso de Cristo Jesús en vida física.
Hay una recompensa. Dice, pero hermano, yo no puedo vivir. ¿Cómo va a creer usted que voy a ir a una fiesta y yo no voy a chupar? No, hombre, no me diga eso. ¿Cómo va a creer que voy a ir a una fiesta y yo no voy a hacer? No, mejor. No se trata de eso. Se trata de que ya no lo anhelas, ya no lo deseas, porque has entendido, has comprendido el mensaje de Jesucristo. Te llegó la renovación, el cambio, la transformación. El Espíritu Santo te tocó. Sabes la palabra de Dios, la comes, la digieres, te alimentas de ella, vives allí. Ahí estás con el Señor. Es otro mundo, es otra cosa, es otro llamado. Es algo diferente, diferente en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos en el mundo, pero somos otra cosa diferente. Jesús lo dijo, estamos acá. Mi reino no es de este mundo, nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino, hermanos, tiene un rey maravilloso. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, reinando, reinando, reinando en medio de nosotros. Amén. El que se cree religioso, pues que se crea religioso y que haga o que hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Póngase de pie.